Vamos a orar esta mañana. Este es un domingo, o sea, no somos seguidores de fechas ni nada de ello, pero es un domingo especial porque se rememora algo que es totalmente trascendental a nuestra vida. De hecho, en nuestra cultura, la fiesta la hacen en la semana, pero hay culturas donde hoy es un día que la gente se pone el mejor traje, se pone el mejor vestido, etcétera. Es un día de celebración, y creo que dentro de la vida cristiana, el mero día de todo el año de nosotros es no solamente el nacimiento, sino especialmente la resurrección, ¿verdad? Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa por tu amor y tu misericordia, y te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Gracias esta mañana por el privilegio de podernos acercar al consejo de tu santa palabra. Gracias por la libertad en este país, Señor, lo bendecimos de poder congregarnos, Señor, y expresar nuestra fe. Gracias, Señor, también porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro y tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de esta congregación. Bendice, Padre, a todos y cada uno de mis hermanos esta mañana, especialmente mis hermanos Pulido, y gracias también por aquellos hermanos que a través de internet reciban tu palabra. Gracias, y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la verdad de tu evangelio, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El tema de esta mañana lo he titulado Conocer, Creer y Confiar. Eso tiene un orden, déjeme explicárselo. Hay muchas cosas que conocemos, pero que no creemos. Y hay cosas que podemos trascender a creerlas, pero que no producen confianza. Y las tres vienen totalmente de la mano cuando hablamos de las cosas de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la primera fase es conocerla. Lógicamente no podemos creer en algo que no conocemos. Por eso el orden que está en el libro de Romanos dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, y dice que a Dios le plació salvar por la locura de la predicación del evangelio. Pero la predicación comunica una serie de verdades basado en la palabra. Pero en el corazón es donde Dios destapa el que usted crea en esa palabra que está recibiendo, y debe llegar al nivel de producir completa confianza en nuestro caminar. Esta mañana el mensaje lo vamos a dividir en dos pequeñas partes. La primera es una parte teológica y doctrinal que está en 1 Corintios capítulo 15, y la segunda vamos a ver una aplicación práctica de esas verdades a través de un pasaje de un hecho que aconteció precisamente el día de la resurrección. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 verso 1. Está Pablo escribiendo y les dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y quiero que note que hay una serie de elementos, el cual también recibisteis. Hay gente que oye pero no recibe. Entonces dice: os he predicado y lo recibisteis, el cual también perseveráis. Se recuerda que en la parábola del sembrador, Jesús dice que hay gente que oye y recibe, pero que al poco tiempo se seca porque no tiene raíz. Entonces vaya notando una gradación en esto. O sea, os he predicado, y lo primero es que lo recibisteis. Lo segundo es que perseveráis en él. Y dice el verso 2, por el cual, asimismo, si retenéis, aquí viene otro elemento más, o sea que es recibir, es perseverar y es retener. Dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjese cómo hay toda una gradación y hay una consecuencia. Sois salvos. ¿Por qué? Porque os prediqué, recibisteis, perseveráis y retenéis la palabra que os he predicado. Eso es lo que viene construyendo en nuestro corazón lo que es la fe. Y dice luego: si no creísteis en vano. O sea, si en cualquiera de esas etapas la persona baja,
está creyendo en vano. ¿A qué se refiere con el en vano? Que no va a producir un fruto para lo cual fue enviado en el corazón que ha oído. Entonces, como introducción, hay cosas o hay personas que pueden oír de los hechos de Jesús y pueden oír y conocer todo, que es el caso que vamos a ver, pero no creen. Y al no creer, lógicamente no retienen y simplemente han creído en vano. Y es todo lo que vamos a ver a través de un proceso en el libro de Lucas. Ahora, dice el verso 3, aquí habla del contenido. Porque primeramente os he predicado lo que asimismo recibí. Lógicamente, recordemos que nosotros predicamos lo que hemos recibido y es lo que sigue la gente recibiendo y recibiendo y recibiendo. O sea, esa es la forma como Dios ha diseñado el proceso del crecimiento de la iglesia y de la fe cristiana. Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el primer punto angular de toda la fe? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y en ambas partes que vamos a platicar acá, presento una cuña que es importantísima. Y es la expresión conforme a las Escrituras. Cuando Jesús vino, según los estudiosos, a cumplir por lo menos 400 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y la partición principal era la ley y los profetas. La ley era el Pentateuco y los profetas era todo lo demás, pero no como lo conocemos nosotros, profetas mayores, menores, precautividad, poscautividad. Ellos lo conocían simplemente como los profetas en general y tenían una división diferente, pero el punto es que son lo mismo que nos ha llegado a nosotros. Ahora, esa cuña de conforme a las Escrituras es muy importante porque la palabra que nos llega está basada en la revelación de Dios a través de toda la Biblia. Por eso dice el evangelio que os he predicado. Primero que nada, es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero luego viene un elemento igualmente importante, que es el verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si usted examina cualquier forma de expresión, entre comillas, de fe en la religión, va a encontrar que toda la parranda está basada en la primera parte. El día domingo es lo más chiquito, el día domingo ya todo el mundo se va a la playa, se acabó la fiesta. Pero el punto central de nuestra fe, lo más importante, no es solamente que murió, es que resucitó. Porque recuérdese que en toda la teología cristiana, la muerte fue expiatoria, pero la resurrección es la que nos justifica. Es la que trae la obra a nuestra vida. Por eso Pablo, argumentando sobre el tema de la resurrección en este capítulo 15, dice que si Cristo no resucitó, hemos creído en vano, no sirve para nada. Dice, somos los más, dignos de conmiseración. Porque la resurrección es la piedra angular y es el motivo que produce la división completa en el que cree y no cree. Cuando Pablo predicaba, dice en Hechos 17, de la resurrección, había gente que se burlaba. Había otra gente que no lo podía creer, le decían, ya te oiremos en otra oportunidad, Pablo. Pero había gente que creía y se juntaba con ellos, y esa es la forma como Dios edifica la iglesia. Un cristianismo tiene una moneda que tiene dos caras, y la moneda, usted sabe que sin las dos caras no tiene validez. Un lado es la muerte expiatoria, pero la otra es la resurrección. Ahora, ese evangelio del cual habla Pablo está cimentado en esa piedra angular de la muerte y la resurrección y está sostenido por toda la base de las Escrituras. Por eso en ambos elementos presenta la base de conforme a las Escrituras. Ahora, con esta base, esta es una introducción. Me interesa que veamos un pasaje, y lo vamos a estudiar un poquito despacio, que es un pasaje que se lleva a cabo precisamente el día de la resurrección. Y déjeme decirle solo un paréntesis de esto. Cuando usted examina todo lo que pasó el día de la resurrección,
va a encontrar muchas personas, va a encontrar una tremenda incredulidad y va a encontrar muchas reacciones ante el tema de la verdad de que había resucitado. Y estas personas de las cuales vamos a hablar son dos expresiones claras de lo que hace la diferencia entre creer y la diferencia solo de conocer y el resultado de confiar. Por eso se llama así el mensaje. En Lucas 24:13 dice que iban dos de ellos. ¿A qué se refiere con ellos? Eran dos discípulos. Y aquí nos vamos a detener un momentito en esto. Estas personas habían llegado a Jerusalén en esta semana porque era una semana muy movida. Una de las fiestas principales que congregaba judíos de todas las partes, incluso venían de tierras lejanas, los llamados judíos de la diáspora, se juntaba mucha gente porque era la semana de la Pascua. Y en esa semana es que se lleva a cabo todo lo que conocemos acerca del juicio y de la crucifixión de Jesús. Entonces, mucha de la gente que había venido a Jerusalén fueron testigos de primera mano de las cosas que pasaron. O sea, aquella gente se volvió un centro de atracción, primero porque Jesús se había constituido ya en una figura pública en Israel, y además estaban todos que habían venido por la fiesta de la Pascua, pero lógicamente habían tenido conocimiento de todo lo que estaba pasando esa semana en ese lugar. Ellos eran discípulos. Eso significa que habían ya aceptado al Mesías, a Jesús como Mesías, y ya eran conocedores de lo que él predicaba y lo que enseñaba. O sea, eso es importante también. No estamos hablando de dos personas que accidentalmente tuvieron conocimiento de lo que pasó en Israel, en Jerusalén en esa semana. No, eran discípulos de Jesús, sabían quién era, conocían su trasfondo, lo que predicaba, sabían cuál era el celo y por qué lo querían matar las propias autoridades eclesiásticas del momento, conocían todos los detalles. ¿Qué quiero decirle con esto? Que conocer es solo el primer paso. Conocer es importante porque sin eso no podemos creer, y si conocemos mal vamos a creer mal, que es el otro peligro. Pero el punto es que no se detiene en solo estar lleno del conocimiento de esto. Y eso es lo que quiero mostrarle esta mañana. Iban el mismo día. ¿A qué se refiere el mismo día? El día de la resurrección. Ya era una noticia, ya estaba empezando a correr que la tumba había sido encontrada vacía. O sea que tampoco era gente que no había oído que hablaban de que él vive. Fíjense, eso es otro elemento, porque alguien puede decir, bueno, los pobres se fueron porque no sabían que había resucitado. No, sí lo sabían. Y ahí lo va a ver usted a lo largo de lo que vamos a ver. El mismo día iban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 11 kilómetros. Y Emaús, hay 12 Emaús, estaba a 11 kilómetros al norte de Jerusalén. Ellos estaban regresando prácticamente a la aldea donde habían venido como discípulos de Jesús. Y dice la escritura, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Nosotros hemos nacido en un trasfondo donde difícilmente una persona en nuestro ambiente no conoce estas verdades. O sea, si usted le pregunta a alguien de Jesús, le puede decir todo lo de la Navidad y todo lo de la Semana Santa. O sea, hay un conocimiento. Aquí está el punto. Hay un conocimiento, hay un saber que pasó. Pero eso no salva, mi amado. Es ahí donde quiero empezar a hacer el énfasis. ¿Qué sucedió? Hablaban de las cosas que habían pasado. Incluso hay una versión que utiliza la palabra discutían, y es interesante. O sea que me imagino que uno le decía al otro, vos mirá, y yo que creía que este era el Mesías. Sí, pero ya viste que lo mataron. Sí, hombre, pero mira, de veras es que hubiéramos hecho esto y lo otro, nos hubiéramos quitado encima los romanos esos. Iban discutiendo las cosas que habían pasado. Si algo podemos ver en estas personas es que no había desconocimiento de lo que pasó en Jerusalén. Amén. Bueno, dice el verso 15.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí hay algo que merece una explicación. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué? Lógicamente, al verle, se hubiera acabado el problema. Ah, no, si aquí está, pues entonces sí es cierto. No, mucha gente quisiera llegar a ese nivel. Ah, no, mire, si a mí se me aparece Jesús, entonces sí voy a creer. Perdóneme, quédese sentado. Amén. ¿Qué sucedió? Tenían los ojos velados. Voy a usar de referencia una escritura que está en Segunda de Reyes 6:16, porque quiero mostrarle en qué consiste esos ojos velados. Viene Eliseo y hay un rey que lo quiere capturar y manda un gran ejército y rodean el lugar donde él está. Y en la mañana se levanta el siervo y se asusta de ver los caballos y los soldados y todo. Y Eliseo le dice estas palabras: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué era lo que miraba Eliseo? Eliseo miraba mucho más allá de lo que estaba viendo el siervo. Y a continuación dice el verso 17: oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Hermano, hay mucha gente que puede saber todo de la historia de Jesús, pero que sigue con los ojos velados. No sé si me entiende cuál es el punto de esto. Y por eso le parece increíble, le parece fanático, le parece tonto que usted esté tan enamorado de Jesús. Dice, pero ¿qué tanto ven ahí? Mire, a mí me dijo una persona una vez: mire usted, yo he leído la Biblia y yo no sé qué tanto le encuentran a eso. Los ojos están velados. ¿Entiende el punto de esto? Y ese es el gran problema. Creemos que cristianismo es expresar físicamente todo lo que pasó en la Semana Santa, y por eso es que el día lunes vamos de regreso tristes a la vida vieja de siempre, a esperar la próxima parranda religiosa, porque ya pasó lo emotivo del momento. ¿Explica eso mucho lo que estamos hablando, mi amado? Ahora, tu cristianismo es de Semana Santa, tu cristianismo es de Navidad, o tu cristianismo es 365 días al año. ¿Por qué? Porque cuando los ojos están velados, podemos saber todo y hasta discutir de ello, que no nos hace cosquillas. Por eso, conocer es una cosa, creer es otra cosa. Vamos viendo ya la gradación de esto. Pablo no está hablando de un evangelio que solo predicó. Está hablando de un evangelio que recibieron, que perseveran y que retienen. Ese es el evangelio que te va a hacer crecer en las cosas de Dios. Ahora, dice la palabra: estaban velados para que no le conociesen. Verso 17, vuelvo a Lucas 24. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí viene una expresión muy especial. ¿Y por qué estáis tristes? Hermano, ¿puede alguien estar triste sabiendo que su Cristo vive? ¿Me entiende? O sea, si usted cree que Él resucitó, como dice el libro de Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él volverá a traer a su iglesia. Hermano, usted no puede estar triste. Amén. ¿Sabe usted que hay gente que hasta llora el Viernes Santo? ¿Por qué? Porque se quedan hasta el conocimiento. Puede haber emocionalismo, pero no hay confianza. Por eso la gente le ofrece a Dios de todo, sacrificios, de todo. ¿Por qué? Porque no creen en esa cruz, no creen en esa sangre. Me gustó lo que estábamos cantando ahorita. ¿Me entiende? Se puede saber de la sangre de Cristo, pero creer en el poder de esa sangre, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué estáis tristes? Y sabe, vamos a ver por qué estaban tristes. O sea que el conocimiento no cura la tristeza, si usted no cree lo que sabe. ¿Entiende este punto? Veamos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora, oiga esto: has sabido. Amén. ¿Será necesario saber? Sí. ¿Será suficiente? No. Ya lo estamos viendo. Y por eso es que hay mucha gente que sabe todo, pero vive triste, vive sin esperanza. Es gente que usted la ve volver una y otra vez sobre la vida vieja. ¿Por qué? Porque no hay un impacto del evangelio en su vida. Hermano, una característica, una media que usted encuentra en todos los personajes que tuvieron contacto con Jesús en los evangelios, es que nunca volvieron a ser el mismo. ¿Es cierto o no? El cobrador de impuestos no regresó a seguir cobrando. La mujer de mala vida no regresó a seguir viviendo así. El ciego no volvió a mendigar. O sea, cada personaje que tuvo un encuentro con Jesús, que fue más allá de conocerlo, sino creyó en él, nunca pudo volver a ser el mismo. Y ahí está la gran diferencia. Hace años oí a un astronauta dar un testimonio que me impactó. Le preguntaron: ¿qué piensa usted del viaje más largo que ha hecho en su vida? Y todo el mundo pensó que iba a hablar de los 3 días y medio de aquí a la luna, de ida, y 3 días y medio de vuelta. Y dijo: ¿sabe usted que el viaje más largo de mi vida duró 35 años? Y la gente se quedó viendo. ¿Y que con 35 no se tardan en ir a la luna? Sí, le dijo: fue en bajar un Jesús que yo creí intelectualmente a que bajara mi corazón. Ese es el punto, ¿me entiende? Mire, cuando yo me convertí al evangelio, tengo un amigo muy religioso y emocionado le fui a compartir de Cristo y me saqué una gran regaña. Me dijo: ¿y eso no sabías vos? Sí, eso ya lo sabía yo. Se sabía mejor la Biblia que yo, lógicamente. Ahora, ¿dónde está? Sigue siendo el mismo religioso siempre. ¿Entiende la gran diferencia de esto, hermano? No es solo conocer, sabían todas las cosas, platicaban, hasta se extrañaron. Tú eres el único forastero que no sabe todo lo que ha pasado. Y le empezaron a contar. O sea, fíjese, también Jesús tiene su sentido de humor. Verso 19, Él les preguntó: ¿qué cosas? A ver, quiero saber qué es todo lo que pasó esta semana en Jerusalén. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. O sea que sí sabían que la cosa era Jesús, ¿correcto? Pero viene una pequeña expresión que cambia todas las circunstancias y nos hace entender la tristeza. De Jesús Nazareno, ¿qué fue? No que es, ni que será. ¿Ya se dio cuenta? Una palabrita. De un Jesús que fue. Hermano, el Jesús que fue. La gente lo pone sentado, acostado, parado, con la cruz, sin la cruz, crucificado. El que fue. Pero nosotros tenemos al que es, al que vive. ¿Me entiende la diferencia, hermano? No es el varón profeta que fue. El otro problema era profeta, que era un profeta de Israel, un varón ungido por Dios para enseñar la palabra y para advertir que se vuelvan del mal camino. Ese era un profeta. ¿Jesús era solo eso? Ahí tenemos el otro problema. La gente dice: no, si yo creo en Jesús, usted se fue un profeta. Y lo ponen junto con Buda, con Mahoma y con los demás. Fíjense los dos problemas ya. Sabían todo y habían creído que Jesús fue. O sea que se murió y se acabó. Por eso yo regreso a Emaús y voy triste, aunque sepa todo lo que pasó. O sea que el problema, cuando la gente solo sabe, pero no entiende ni cree la verdad del evangelio, es que no le va a impactar en un cambio de vida. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amado? Mire, es una pequeñita diferencia, pero se llama salvación, se llama vida eterna. Y dice el Señor: bienaventurado lo que vuestros ojos ven, porque hay muchos que tienen los ojos cegados hasta el día de hoy, mi amado. Y por eso no podemos a veces entender
¿Cómo una persona puede tener tapizada la pared de títulos en teología y en doctorados de divinidades y no es salvo? O sea, la gente, no, ¿cómo no hace? Pues si mire todo lo que ha estudiado, él ha leído la Biblia en 10 idiomas. Sí, pero no le hace ni cosquillas. Mejor la leo en español, pero me pega con tubo cada vez que la veo. ¿Entiende la diferencia, mi amado? Y ahí es donde la gente dice, pero es que leen un versículo y lloran y se tiran al suelo y levantan las manos. ¿Pero qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que tus ojos no están velados. ¿Sabe qué pasa? Que tú no solo eres el conocimiento, sino eres la vida. Por eso Jesús dijo, mis palabras son vida y espíritu al que las recibe. Amén. Fue varón profeta, poderoso en obra. Hay gente que dice, no, si yo sí creo en los milagros de Jesús, sí. Pero ¿será que creen en el milagro de Jesús ahorita, aquí en Guatemala, el 20 de abril? ¿Me entiende? Hay gente que incluso cree que los milagros se acabaron con Jesús y que tal vez siguieron unos años con los apóstoles. Por ahí hay alguien que hace el chiste, dice, se estaba muriendo el último apóstol y le levantaban la mano para que tocara a alguien más, porque ahí se acabaron los milagros. ¿Será así la cosa, hermano? Si Cristo vive, los milagros siguen. Sigamos viendo. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Tenían toda la película completa. Pero nosotros, aquí viene otro detalle. Esperábamos. Hermano, nosotros no esperábamos. Nosotros estamos esperando porque Él volverá. ¿Entiende la diferencia? Nosotros esperábamos que Él era. Ahora como lo mataron se acabó. Por eso la gente ya está triste el domingo y el lunes regresa igual. ¿Por qué? Porque su Jesús ya lo llevó a enterrar y lo vuelve a sacar dentro de un tiempo. Pero tu Cristo está vivo y no está guardado en una urna, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Aquí hay otro problema también. Muchos de los seguidores mismos de Jesús creían en una redención a través de un David físico. Alguien que viniera, sublevar a los judíos, levantar un ejército y echar afuera a los romanos. Por eso es que ellos dicen, esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Pero como lo mataron, se acabó todo. Nunca llegaron a entender que no estaba hablando de redimir en el sentido de cadenas físicas, sino estaba hablando de redimir en el sentido espiritual. Ese es otro problema muchas veces de la gente también, que no entiende cuál es el sentido de la redención en ello. Esperábamos que habría de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, o sea, todo lo que había pasado, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y cualquiera aquí pensaría, bueno, pobrecitos, no les han contado la gran noticia de la resurrección. Sí, se las habían contado también. Y de todos modos iban de regreso tristes para su vida vieja. Oiga lo que dice, verso 22. También nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermano, el entender en tu corazón, no en tu cabeza, que Él vive, cambia la vida. ¿Cuántos creen eso? Eso cambia la vida. Ya no es el Cristo que fue, ya no es el varón profeta, ya no es que esperábamos en Él, es que está vivo. Y aquí les habían dicho, Él vive. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante semejante testimonio de que la tumba estaba vacía y Él vive? ¿Les produjo alguna cosa? ¿O iban de todos modos de regreso tristes, hermano? Eso es lo que está en el problema del conocimiento. Y hay gente que se las sabe todas, que las 7 palabras, que hizo esto, que hizo aquello, que no sé quién diga. Usted lo pone y le escribe una novela de eso.
Y el hombre lo ha representado de muchas maneras, con pinturas de todas formas. Pero el problema es que si no te lo han escrito aquí adentro, sigue siendo una historia bonita. Entiende el punto de esto. Es cuando Dios abre tus ojos, es cuando lo velado es quitado, es cuando verdaderamente esa palabra es recibida, es retenida y es creída, cuando le va a dar cara vuelta a tu vida verdaderamente. ¿Me entiende el punto de esto? Vivimos en sociedades, como le digo, en el mundo occidental, de trasfondo cristiano. A donde usted vaya, encuentra ahí, en Europa hay las más lindas catedrales hechas hace miles de años y ahora son museos o sirven para conciertos, porque lo que menos hay es presencia de Dios. En cambio, muchas veces usted ve una covachita por ahí en un pueblo con unos hermanitos dándole a la pandereta y ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amado? Y no estoy hablando, por favor no me lo vaya a malentender, no es cosa de religiones, es cosa de cómo creemos en Jesús. Esa es toda la diferencia. ¿Qué sucedió? Dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahí vuelve otra vez el mismo problema. ¿Qué dijo Tomás? Y Tomás era de los 12, hermano. Y mucha gente cree que es un orgullo decir yo soy como Tomás. Pues le tengo noticias, a Tomás no lo felicitó Jesús. No le dijo qué bien Tomás, eres de mucho sentido común. No, le dijo tardo de corazón para creer. Amén. ¿Cuál era la posición de Tomás? Si yo no lo miro y pongo mis manos donde le pusieron los clavos y toco el costado, yo no voy a creer. Hermano, ¿cuánta gente hay así en este mundo? ¿Me entiende el punto de esto? Y creen que eso Dios lo felicita. No, yo soy como Tomás, dice la gente. ¿No ha oído eso? Y yo digo, pobrecito, son dignos de conmiseración si son como Tomás. Porque Jesús no vino a felicitar a Tomás. No le vino a decir, este siervo sí examinó, buscó. Mire, me da cosa la televisión en este tiempo, se pone muy espiritual entre paréntesis. Sacan al Jesús que hacía pajaritos y toda la cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Empiezan a levantar un montón de cosas de escrituras extrabíblicas. Que el evangelio según no sé quién, que el no sé cuánto, que aquí Jesús se casó con María Magdalena, que aquí Jesús se regresó y se fue al Tíbet, de todo, hermano. En este punto se encuentra de todo. Y lo peor es que a veces son PhD los que están hablando las cosas. ¿Me entiende el punto? Ahora, yo siempre he partido de un principio muy sencillo. Usted sabe que la Biblia es el libro más perseguido y el libro que más han tratado de destruir durante toda la historia de la religión judeo-cristiana. O sea, no sé, esto no empezó con el judaísmo, con el cristianismo nada más. Ahora, si Dios ha sido capaz de proteger ese libro a través de los tiempos más oscuros, cuando alguien lo quemaban en la hoguera si se atrevía tan solo a tener un pedacito de las escrituras, porque ese fue otro de los ataques. Si Dios ha sido suficiente para hacernos llegar ese texto al día de hoy, cree que a Dios lo van a engañar diciendo que le quitaron esto porque dice lo que yo no quiero. Podemos estar seguros que el texto que usted tiene en su mano ha llegado con la protección de Dios. ¿Me entiende el punto de esto, mi mamá? Pero le buscan vueltas y la sensación. Por ahí no sé quién miraba un documental, hasta hicieron una película de eso la vez pasada, que habían encontrado el esqueleto de Jesús. Muchos quisieran eso, pero yo creo en el Jesús, vio Esteban. Cuando le vinieron las pedradas, se paró, ya ni vio las pedradas, les dijo, señores, veo a Jesús a la diestra del Padre y que se ha parado. ¿Entiende? Mientras que aquellos estaban furiosos con lo que les había dicho, Esteban se estaba deleitando en el Jesús resucitado, hermano. ¿Entiende toda la diferencia de esto? 28 días en el mar sin ver estrellas, una tormenta que despedazaba al barco, ya nadie tenía esperanza de vivir, ya nadie comía. Y sale Pablo y les dice,
el ángel del Señor que yo sirvo estuvo conmigo hoy y dijo que ni una alma será perdida. Y sacaron el pan y empezaron a comer. ¿Me entiende la diferencia de esto, hermano? ¿Me entiende? ¿Por qué la gente llegaba a ser crucificada, a ser echada a los leones? ¿Por qué? ¿Porque solo eran mártires? No, porque estaban seguros, como decía Pablo, en quién he creído. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. El evangelio debe pegar con tú en tu vida, porque si no, tal vez solo estás en conocimiento. ¿Qué sucedió? Hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí Jesús utiliza un léxico bastante fuerte. Oiga, insensatos y tardos de corazón para saber y conocer. Eso les dijo. Si ustedes no necesitan que les cuenten lo que pasó, ya lo saben. No necesita que les digan que resucitó, ya lo saben. El problema está que no quieren creer. ¿Entiende el punto? Y el no creer es lo que pone un velo en los ojos. Por eso el apóstol Pablo decía que en la sinagoga abrían el libro y lo leían cada semana, pero que tenían puesto una venda en los ojos. Les estaba hablando ahí del Mesías, del Mesías, del Mesías. El evangelio de Mateo fue escrito especialmente hacia los judíos. Por eso usted encuentra la frase continuamente en el evangelio de Mateo, según las escrituras. Y se cumplió lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es certificar con la palabra lo que pasó en la vida de Jesús para enseñarles que es el Mesías. Y no es solo el único libro que toca esa manera. Ahora, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que pasó en Jerusalén. No, para creer lo que los profetas han dicho. O sea, el problema no está en que creas porque vistes algo. El problema está que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que produce fe en nuestro corazón son las escrituras. Lo que trae a tu vida un cimiento sólido, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios. No es el testimonio del hermano tal y la cual y la fulana y la sutana. ¿Sabe por qué? Porque un hermano decía algo que era muy sabio. Decía, hermano, a veces hay gente que viene a contar que el hermano tal lo oraron por él y de todos modos se murió. Y que la hermanita tal tiene no sé cuántos años de estar orando y que no se sana. Entonces ya creen en el evangelio de los testimonios negativos y no en la verdad de lo que dice el evangelio, la palabra de Dios. ¿Me entiende el punto de esto? Y hay gente que ni siquiera ha leído la palabra, pero rápido le saca a usted un escudo. Es que yo conocí un señor que tal. ¿Me entiende? Ese es el evangelio, lo que le ha pasado a alguien. No es el evangelio que dice la palabra. Claramente les refiere y dice el verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eso está hablando de la resurrección. O sea, que muriera, pero que además resucitara y volviera a la diestra del Padre. Y dice la Escritura, verso 27, y comenzando desde Moisés, eso es el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Para caminar 11 kilómetros con él, imagínense qué cátedra, hermano. Y se acuerdan lo que dice el Salmo 22, que tiraron mis ropas a los pies y echaron suerte. Bueno, pues eso fue lo que pasó en Jerusalén. Y se acuerdan que como cordero fue llevado al matadero y que enmudeció y que Jehová cargó en él todos los pecados. Pues eso era lo que vieron cuando a mí me llevaron a la cruz. Imagínense qué forma de enseñarles, hermano. Hoy tenemos todo, tenemos todas las escrituras, tenemos todo. Pero el problema es que si seguimos no creyendo, de nada sirve que se lo pongan con dibujitos en internet. De nada sirve que se lo digan en hebreo. Perdóneme que se lo diga. ¿Me entiende? Ahorita estaba viendo una Biblia, hermano, me llamó la atención. Cada 4 o 5 palabras en español hay una en griego. En hebreo. Dije, ¿esto qué es? ¿Será que así sí se aprende la palabra? Sí, es una cosa tremenda esto, hermano. Ahora,
comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba las escrituras lo que de él decían. Y dice en el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esto tiene un significado también, déjeme explicárselo. Todos los caminos eran muy peligrosos, habían ladrones. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Nadie caminaba en las noches, buscaban un refugio. ¿Se acuerda la historia que nos cuenta el libro de Jueces del varón que bajaba a lo más profundo de Belén de Efrata? O sea, nadie caminaba en la noche porque era peligroso. Entonces por eso le dicen: mira, el día ya ha declinado, y dice que lo obligaron a quedarse con ellos. O sea, para nada iban a atreverse a andar caminando más tiempo en la calle cuando ya era de noche. Y eso tiene un significado, ahorita lo voy a explicar por qué. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hasta en ese momento se dieron cuenta quién era el que iba con ellos, hermano. Mire, hay por ahí una historia, ¿se acuerda de las pisadas en la playa? Donde le reclama a alguien a Dios, al Señor, y le dice: ¿por qué en los momentos más duros de mi vida solo habían 2 juegos de pisadas y no 4? O sea, no ibas conmigo. No le dice: lo que pasa es que yo te llevaba cargado. ¿Me entiende? O sea, fueron abiertos sus ojos. Jesús dijo en Mateo 13:14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y le digo, vuelven a oír lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y se lo saben ya, pero no lo entienden. Y dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿No se ha pasado? A mí me pasa mucho eso. A veces tengo que andarme disculpando. Alguien se acerca y me dice: hermano, el otro día lo vi, pero usted no me saludó. Perdóneme, yo soy muy distraído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno está viendo, pero no percibe. ¿Entiende la diferencia de esto? Lo que el profeta Isaías dijo y lo que Jesús usó es que muchas veces va a oír la gente, pero no va a entender. Y va a ver, pero no va a percibir. ¿Qué le había pasado a los de Emaús? Habían oído y habían visto, pero no habían entendido ni habían percibido. Por eso Pablo dice: el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis y el cual retenéis. Si no mantenemos esa palabra en nuestra vida, simplemente muchas veces no entendemos. ¿Y qué dijo Jesús en la parábola del sembrador? Que cuando la gente oye el mensaje, el evangelio, y no lo entiende, ¿qué pasa? Viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón para que nunca dé fruto. ¿Me entiende el punto de esto, mi amado? Fueron abiertos sus ojos. Hasta en aquel momento se dieron cuenta. Ya se los había expuesto en todas las escrituras. Y mire qué tremenda oportunidad. Ya quisiera yo 5 minutos con Jesús y hacerle unas preguntitas, hermano. Les explicó todo, desde Moisés hasta los profetas. Y dice claramente que les expuso todo lo que de él decía. Sabe que en el libro de Hebreos es una de las más maravillosas escrituras que exponen todo el Antiguo Testamento a la luz de los hechos de la vida de Jesús, para explicar cómo se dieron a cabo esos hechos. Amén, desde el punto de vista espiritual. Y le digo, hay un mensaje que me gusta predicar de esto. Dice la palabra en Colosenses que él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, ¿cuál es la imagen que se nos presenta? Unas mujeres llorando, unos discípulos asustados, unos romanos echando suerte, los fariseos burlándose, los propios ladrones, uno injuriándolo. Esa es la imagen que nos presentan. Solo el Jesús sangrante en ese momento, en ese lugar.
Pero lo que no vemos, lo que no entendemos, es que en esa cruz lo que estaba haciendo era despojar a los principados, a las potestades y exhibirlos públicamente, hermano. ¿Hay diferencia en eso o no hay diferencia? ¿Me entiende? Hay diferencia. Los discípulos hubieran estado brincando en un pie. Está muriendo por mis pecados. Y le está muriendo ahorita, pero en 3 días va a resucitar, porque aquí está en las escrituras. Y lo que va a hacer en estos días es irle a arrebatar a la muerte y al Hades las llaves. Dígame si no era para motivo de gozo eso. Fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y oiga lo que se decían el uno a otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Hermano, ¿te arde el corazón cuando oyes la palabra? Ese es un símbolo. Porque la gente la lee a veces como la prensa libre, hermano, y lo hace a las 11 de la noche. Es que me da sueño. ¿Sí o no? Ay, es que qué tanto miran ahí si ya la leyó. Mire, yo la leo 2 veces por año, desde hace 15, 20 años ya. Y no me aburro, hermano. Cada vez me arde el corazón. Y ahí es donde uno va aprendiendo detallitos que dejó Dios. Frasecitas, tiempos verbales, contextos, donde usted se da cuenta que había visto el pasaje, pero no lo había percibido. Es ahí donde Dios está hablando a tu vida. Es ahí donde Dios va cimentando su palabra en tu corazón. Es ahí donde va construyendo una fe, no solo un conocimiento. A veces mis hijos me molestan porque aparece algo y le digo, eso está en tal y tal parte, y dice, ¿te sabes de memoria la Biblia? No es que me la sepa, y lo importante, aunque lo supiera en memoria, no es saberla, es creerla con todo mi corazón. ¿Qué sucedió? Fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Les ardía en su corazón mientras él les abría la palabra. Y vea, quiero que note ahora en contraste a lo que le dije, de que nadie salía de noche. Dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, sea de día, sea de noche, caminé 11 kilómetros, no me importa regresar otra vez. Eso hace el evangelio en tu vida. ¿Entiende la diferencia? En la misma hora volvieron a Jerusalén. O sea, cuando usted tiene el mensaje del Cristo vivo, no tiene tiempo de descansar, mi amado. ¿Entiende? No les importa. Mira que acá, imagino la esposa de alguno de ellos, pues si mira ya es de noche, es peligroso, no importa. Me arde el corazón, yo no me puedo quedar con esto. ¿Me entiende el punto? Y dice la escritura que volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, oiga el mensaje de lo que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Hay diferencia en mensaje o no hay? Y oiga ahora lo que vienen a contar. Entonces ellos contaban todas las cosas que habían pasado en esos días en Jerusalén. ¿Eso dice su Biblia? La mía no dice eso. Contaban lo que les había acontecido en el camino. Hermano, de nada sirve que usted se sepa de memoria lo que pasó hace 2000 años si tu Cristo no ha pasado nada en tu vida el día de ayer. ¿Entiende la diferencia de esto? Ellos ya no regresaron ayer. Mire, y vieron lo que dijo Pilato y que sinvergüenza se lavó las manos. No, ya no contaban eso. Les contaban lo que acababan de estar viviendo con él. Contaban lo que les había acontecido hacía unas horas. Me imagino que Cleofas se paró y dijo: señores, me ardía el corazón. Yo no había entendido cuántos años de haber nacido en el judaísmo, de ir a la sinagoga todos los sábados y ver la lectura de la escritura. Y hasta hoy entendí que Jesús es el Mesías. ¿Entiende la diferencia de eso, mi amado? No es solo conocer, no es solo estar lleno de esto, es que usted cree. Y cuando usted cree, mi amado, y cree,
entonces va a empezar a confiar. Ahí es donde cambia la cosa. A Pablo le decían: Pablo, te vamos a matar. ¿Y qué contestaba? Decía: me ponen en estrecho, no sé qué es mejor, si quedarme para seguir predicando o irme de una vez con mi Señor. O sea, a Pablo no lo asustaban con que lo iban a matar, hermano. Ni a Pablo ni a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque la fe trae confianza. Por eso empieza con conocimiento, muda a creer y termina en confianza. Usted puede estar seguro y seguro y seguro que Cristo vive, que va a regresar, que usted es un hijo de Dios, usted es un templo del Espíritu Santo, que tus pecados han sido perdonados, que tu vida ha sido comprada, que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te lo dice. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amor? Ay, ¿usted qué hizo para ganarse eso? Yo nada, pero mi Cristo hizo todo por mí. Ahí está la diferencia. ¿Y usted por qué está tan seguro de eso? Porque el Señor lo dice. Y recuérdese que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son dos cosas muy distintas. Mucha gente cree en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, dice. Pero creerle a Dios es otra cosa, mi amado. Cuando usted cree a Dios, dice la Escritura que no hay más sacrificio que dar, no hay más sacrificio que ofrecer. ¿Por qué? Porque el único y perfecto sacrificio fue ofrecido en la cruz hace 2000 años. Y a eso usted no le puede añadir rodillas, no le puede añadir oraciones, no le puede poner nada más. ¿Entiende el punto de esto? ¿Cuál era el testimonio ahora de estos varones? El Señor ha resucitado verdaderamente. Hermano, parecería una frase chiquitita, pero es algo que te pega con tubo. Mire, yo no ando buscando experiencias místicas ni nada de eso, pero le digo, sentimos algo especial con mi esposa en la tumba del huerto en Jerusalén. Y ahí hay un rótulo que dice: Él no está aquí, ha resucitado. Yo lo creo con todo mi corazón. Y ahí llegan miles de personas y lo leen y dicen: qué bonito. Y hasta pueden poner lucecitas. Pero si no lo creen, no impacta su vida. ¿Entiende la diferencia de esto? ¿Sabían estos discípulos todo lo que había pasado? Sí. Y ni siquiera porque se los habían contado, lo habían visto. ¿Sabían que Él estaba vivo? Sí. Eso sí, les habían dado testimonio. ¿Conocían todas las cosas acerca de Él? Sí. Pero ¿cómo los encuentra usted? Tristes y yendo de regreso hacia la antigua vida, habiendo perdido toda esperanza. Y el cristianismo de la gente muchas veces es con ese ciclo. Por eso necesitan estar renovando y renovando las parrandas y las fiestas religiosas, porque es una manera de mantenerse en eso. ¿Me entiende? Y eso no significa que en tu vida no haya celebración. Lo que significa es que tú vives porque Él vive. Significa que tú estás seguro que va a volver y que viene por ti y que fue a la casa del Padre a preparar morada para nosotros, porque Él lo dijo y punto. ¿Entiende la gran diferencia? Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra es muy grande y hay mucho que aprender y estudiar, pero esto es la piedra, esto es el centro de la fe cristiana. Y no es solo para conocerlo y saberlo, es para creerlo y confiar plenamente en esto. Amén. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. Cierre sus ojos un momentito, en un momentito de comunión con el Señor. Hermano, estás plena
plenamente seguro que Cristo murió por tus pecados? ¿Estás seguro que no necesitas ofrecer nada más y no puedes ofrecer nada si no es una obra completa? ¿Estás seguro que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que Él vive? ¿Estás seguro que está sentado a la diestra del Padre y va a volver por su iglesia? ¿Estás seguro que le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra y que todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies? ¿Estás seguro que eres hijo de Dios? Aleluya. Padre, gracias por quitar la venda de nuestros ojos. Gracias, Señor, por hacernos entender que esto no es una fiesta de religión. Gracias por hacernos entender que no son manifestaciones externas, sino es una obra que tu Espíritu está haciendo en nuestro corazón. Gracias por hacernos entender espiritualmente que ciertamente tú has resucitado. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey. Gracias. Nuestra salvación, dice en el libro de Apocalipsis, mi Señor, pertenece a nuestro Dios y a su santo Cordero que está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, mi amado.